Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de este programa Foro Más Latino. Enviamos un saludo cordial a todas las personas donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. El día de hoy vamos a transportarnos hasta un poblado llamado Altar en el estado de Sonora, México, que es un lugar fronterizo con el estado de Arizona en los Estados Unidos, y particularmente ahí se encuentra un albergue donde le dan refugio a decenas de migrantes, personas que vienen en busca del sueño americano, ya sea de México o de Centroamérica, así como también personas quienes son deportadas, llegan a este centro. Vamos a hablar con el padre Prisciliano Peraza García, que es el director de este Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado en Altar, Sonora. Estuvo recientemente de visita en el sur de California, entre algunos lugares en los cuales estuvo presente la ciudad de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, para hablarnos precisamente acerca de esta problemática que existe con las personas quienes siguen pensando en los Estados Unidos como una alternativa para venir a trabajar, para venir a darles un mejor nivel de vida a sus familias. Este lugar es obligatorio para todos aquellos quienes buscan llegar a lo que es Mexicali o quieren llegar a la ciudad de Tijuana, tienen que atravesar por este lugar que se ha convertido en un centro de extorsión, en un centro de secuestros, en un lugar donde la gente es usada para pasar droga. Asimismo, algunos de ellos son víctimas de las extorsiones y también son utilizadas como mercancía para lo que es el tráfico de órganos, esto que es en Altar, Sonora, precisamente una zona desértica. Además de tener la presencia del padre Prisciliano Peraza García, también vamos a contar con la presencia del señor Antonio Arias, quien pertenece a la organización conocida como Guernica Nunca Otra Vez. Quiero decirle que él estuvo participando o fue parte del grupo de apoyo a lo que fuera el movimiento del subcomandante Marcos en el 1994. Estará con nosotros. Actualmente es un defensor de la comunidad migrante en el sur de California. También vamos a tener a la licenciada Milagros Alejandra Cano. Ella es directora del programa Paisano en la zona oeste de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando, le reitero, acerca de esta situación que se vive en este lugar, en este poblado, Altar, Sonora, en México. Y este programa precisamente lo realizamos cuando se cumple un aniversario más de lo que fuera la Revolución Mexicana, exactamente 103 años que se cumplen de aquellos líderes mexicanos que llegaron a la silla presidencial, como el señor el Francisco Villa, Emiliano Zapata. Así también en esta semana se cumple un aniversario más de lo que fuera el asesinato del expresidente estadounidense John F. Kennedy, que hasta la fecha se tiene únicamente el nombre del asesino quien cometió ese asesinato. Sin embargo, se habla de una conspiración, de un complot, que hasta el momento, hasta estas fechas, no se sabe quién asesinó al expresidente John F. Kennedy. Estos acontecimientos se los menciono ya que son de interés, de alguna forma están relacionados porque estamos atravesando nosotros también en los Estados Unidos con esta situación de la reforma migratoria donde no se ha llegado a ningún acuerdo, no hay nada en este año, parece ser que todo ha quedado en el olvido. Y esta situación de migración es un tema internacional, pero que en estos momentos está afectando seriamente a lo que es este poblado de Altar, Sonora, en México. Lo invito para hacer una pausa, pero regresamos directamente con nuestros invitados el día de hoy a este programa Foro Más Latino. Le doy la bienvenida al padre Prisciliano Peraza García, director del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado en Altar, Sonora. Padre, háblenos acerca de este pueblo, Altar, Sonora, dónde se encuentra localizado, dónde está ubicado, porque hay gente incluso que no sabe ni dónde está Altar, Sonora. Vemos que México está enfrentando una situación difícil de la violencia, pero lo vemos en ciudades más populares como Tijuana o Ciudad Juárez o Tamaulipas. Pero, ¿dónde está Altar, Sonora, padre? Primero que todo, bienvenido, padre. Buena tarde y gracias por la invitación. Díganos, ¿dónde está este lugar, padre? Altar
Está a 2 horas y media de la capital de Sonora, que es Hermosillo. Estamos hablando también que está a 2 horas y media del aeropuerto internacional que se encuentra en la capital de Sonora. Estamos a 1 hora y media de Nogales, que es la segunda puerta de deportación, la número 1 en niños, por donde se deportan más niños al año. Y estamos a 98 kilómetros de la frontera inmediata, que es el Sázabe. Altar no es frontera inmediata, pero es la puerta de entrada al desierto de Sonora, en conexión con el desierto de Arizona. Y estamos en una de las carreteras principales que va desde el sur del país hasta Tijuana, en el kilómetro 72. Todos los que lleguen a Tijuana o a Mexicali tienen que pasar por ahí, por Altar, no queda de otra. No queda de otra. Es la carretera que los conduce a Mexicali y Altar. Usted comienza este centro comunitario hace 9 años. La casa está ya desde el 2001. Cuando yo llegué ya estaba en la casa y fue porque cuando ellos, la comunidad, antes de que yo llegara, con el sacerdote que estaba antes que yo, tuvieron una semana de ejercicios y entonces el tema dio para preguntarse qué estamos haciendo con estos hermanos nuestros que están llegando a nuestro pueblo, qué estamos haciendo con ellos, y se dieron cuenta pues, que precisamente allí estaban llegando mucha gente que necesitaba de la ayuda de la gente de ahí de la comunidad. ¿Cuántas personas tiene ese albergue, padre? Actual, ¿cuánto recibe por día? Estamos hablando, es que la infraestructura de Altar ha cambiado. Y cuando se empezó a dar la comida en la plaza, no eran suficientes 500 platos que se hacían. Siempre quedaba gente y en la fila que no se era atendida porque siempre rebasaban. Y si en el trato con el migrante se dieron cuenta que no solo necesita comer, también necesita dónde pasar la noche, dónde dormir, ropa, bañarse, ser escuchado, ir al médico o ir con un terapeuta por todo lo que le ha pasado. Y entonces se dieron la tarea de hacer una casa que en el 2001, el 15 de mayo, se abrieron las puertas y entonces se empezaba a atender de cerca de 100 migrantes diarios. Hoy estamos en temporada baja, atendiendo de entre 40 o 70 diarios. ¿De dónde son estos migrantes? ¿Son de Centroamérica o de qué parte de México? En su mayoría, la ruta de la migración por Altar es una ruta de migrantes nacionales, pero en los últimos 5 años se ha visto también mucho migrante centroamericano. Del sur del país son de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán, de Sinaloa incluso. Y de Centroamérica, de El Salvador. De hecho, mucha de la gente de El Salvador que está en Los Ángeles, que pasó de los 80, pasó por ahí por Altar entre los 80 y los 90, pasó mucho salvadoreño. Y de Guatemala y Honduras. Para la gente deportada también llega ahí. ¿Deportan gente para empezar por Sázabe, por esa zona fronteriza? No, por Sázabe no deportan, aunque es un puerto fronterizo. Deportan por Nogales. ¿Y llegan por con Mexicali ustedes? o Tijuana, y llegan, sí. De hecho, nosotros atendemos el 2 o el 3% del migrante que llega a Altar, pero el 100% del migrante deportado. El 100% de migrantes deportados. ¿Y de qué estados son? ¿De dónde, qué lugares son deportados cuando usted habla con ellos? Son de Oaxaca, de Chiapas, pero cuando son deportados. Cuando son de aquí, de Estados Unidos, ¿de qué estados? ¿De California, de Arizona, de qué parte son? Ah, sí. En su mayoría de California o en el área de Arizona, lo que es Yuma. Las edades de las personas que llegan a pedirles asilo a ustedes. De los 14 a los 35 años. Más jóvenes, niños no llegan con ustedes. Sí, también llegan niños, pero en un 80% es de esa edad. ¿Mujeres? Mujeres llega un 20%. Es una ruta muy dura, muy fuerte, muy pesada. Casi tradicionalmente siempre había sido de hombres, pero como se han agudizado tanto las fronteras inmediatas como Nogales con Nogales, San Diego con Tijuana y todas esas otras fronteras inmediatas que se usaba antes, los han obligado a cruzar por ahí, y esos lugares tan inhóspitos,
hasta las mujeres y a los niños, y cada vez se ha incrementado más. Al llegar al puerto, a la entrada de Nogales, de allí es donde está el desierto de Arizona, esa parte de que le llaman incluso el desierto del diablo, es donde, Sí. donde los atraviesan los coyotes a las personas indocumentadas. Sí, desde Nogales hasta Sonoita, pero el cruce aquí de esta región de Altar va desde el Sázabe a Sonoita. Cuando usted habla con estas personas, ¿qué les dice? ¿Qué le dicen ellos a usted? ¿Por qué vienen a Estados Unidos? Porque se sintieron obligados a salir de su lugar de origen, necesitados, porque no tuvieron en su lugar de origen una seguridad ni económica para su alimentación, para su vestido, para su diversión, para seguir pagando los estudios de los hijos, o últimamente, desgraciadamente, también por la violencia que acosa a nuestros pueblos. ¿Usted ha visto un incremento o ha disminuido el número de personas quienes vienen a Estados Unidos en busca del sueño americano? En los últimos años ha disminuido porque con la recesión de la economía acá no es tan fácil ahora que el familiar que está establecido acá en Estados Unidos le diga vente porque está en riesgo su trabajo o no le es fácil ahorita pagar por el familiar para que se venga y el que se quiere venir pues sabe que es difícil porque no va a llegar trabajando, le cuesta trabajo, entonces prácticamente la disminución de migrantes se debe a esa economía que ha disminuido y no tanto a los muros o a todas esas políticas que se han hecho para detenerlo, ¿no? Aunque nuestro México en los últimos años ha funcionado como un rompeolas para la migración centroamericana y de los estados del sur de nuestro país. Padre, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a preguntarle acerca de su visita aquí en el sur de California, así también qué le han dicho algunas personas y qué están haciendo acerca de esta campaña que usted quiere promover, esa conciencia sobre pues todo lo que está viviendo Altar Sonora. Vamos a una pausa y también para hablar con el señor Antonio Arias de esta organización Guernica otra vez. Vamos a una pausa y ya regresamos a Foro Más Latino. Estamos hablando sobre esta situación que se vive en el poblado de Altar Sonora, en México, acerca de los migrantes, los indocumentados que llegan a este refugio, que llegan con el padre Prisciliano Peraza García, director de este centro comunitario de atención al migrante y necesitado en esa población. Recientemente estuvo en el sur de California y la idea surgió por parte del señor Antonio Arias, que radica en Riverside, y él pertenece a esta organización Guernica Nunca Otra Vez. Guernica Nunca Otra Vez. Señor Arias, bienvenido a este programa. ¿Por qué Guernica Nunca Otra Vez? ¿Qué significa? Guernica es un pueblo vasco español que fue declarado neutral en la Guerra Civil Española y los nazis, junto con los alemanes y francos, decidieron bombardearla por un periodo de 3 a 5 horas, destrozando una gran parte del pueblo. Fue un día de mercado, así es que había mucha población y se considera como el preludio a una tragedia de grandes proporciones como fue la Segunda Guerra Mundial, y lo que mi esperanza es que no repitamos ese tipo de atrocidades como humanos. ¿Qué relación hay con la invitación del padre Prisciliano Peraza García que defiende a los indocumentados en Altar Sonora? ¿Por qué invitarlo aquí a la zona del sur de California? El logo o la intención de Guernica es buscar soluciones humanas a los problemas sociales. Entonces, donde quiera que haya una persona que quiera entregarse al humano, que quiera empezar que las soluciones salgan desde nosotros mismos, el interés nuestro está ahí. Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el padre Alejandro Solalinde, sí, que también es otro defensor de los inmigrantes. ¿Por qué no se da una unidad entre los diferentes defensores, entre los diferentes líderes de los inmigrantes o del pueblo indocumentado? En el tránsito que tuve yo con la caravana del padre Solalinde, y nosotros fuimos el grupo que inició básicamente en Estados Unidos su traída, tuvo presentaciones aquí. En ese tránsito ellos están en coherencia. Ellos platican entre ellos, el Pantoja, el padre Prisciliano o Solalinde,
pero hay una cierta desconexión con las comunidades, con nosotros, los activistas. Y en ocasiones es por prejuicio de los activistas o por limitaciones, a veces las diferentes creencias o formas de pensar que tenemos al caer al camino, al deseo de cambiar las circunstancias humanas. Muchos de los activistas no tienen creencias religiosas y en ocasiones nos limita eso la unidad. Y para mí la apertura es de que trabajemos juntos. Ninguna solución va a salir aislados. ¿Usted ha visto problemas en Altar Sonora? ¿Ha estado en Altar Sonora? No. ¿Tiene gente que ha estado ahí, que ha vivido experiencias difíciles de violencia en ese lugar que usted conoce? No he estado en Altar Sonora. El trabajo que se ha hecho aquí va a ser, y gracias al consulado, de defender a veces gente que está detenida, y con lo que se ha aprendido en mi propio proceso, que estaba yo en deportación, y la ayuda del señor Amaya, y el consulado, se han sacado a veces personas ya de detención. Entonces me ha interesado mucho este problema por el destrozo que hacen familias y la incomprensión que brinda, o los desastres que brinda este sistema económico que está causando muchos desastres. Este sistema económico, si puede ser un poco más específico. Bueno, el sistema económico que estamos viviendo es básicamente la concentración de bienes y poderes en pocas manos, y eventualmente está causando un desencuentro, un destrozo social, digo, de inmensas proporciones. Se ve en México, se ve aquí, el flujo de trabajos hacia el exterior está creando desempleo aquí, la explotación de bienes naturales en México, de agua, de minería, de petróleo, en Honduras, en varios lados donde la migración se inicia, está probando todo el nivel de destrozo y ansiedad que está causando en la humanidad este tipo de concentración. Que también lo vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y en mucho es por la falta básicamente de solvencia o de principio. La democracia en sí no puede existir si no hay como dicen los gringos, accountability. Si el gobierno no es responsable frente a su población y rinde cuentas. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos es responsable? ¿Ha sido responsable? Yo Por ejemplo, hablo de Irak. Sí, yo no creo que haya un solo responsable, sino que la relación económica tiene distintos factores a nivel mundial. Estados Unidos ahorita, por lo pronto, yo considero que perdió la carrera económica y tiene todavía el poder financiero. Tiene el poder de que el dólar sea el cambio, la moneda de cambio internacional, y tiene ese poder y una capacidad militar fuera de orbe, totalmente que nadie la puede confrontar. Entonces, esa es una serie de factores que está por todos los mundos, que todos están creando este tipo de desastre. No hay un solo culpable. Volviendo con la visita del padre Prisciliano Peraza a esta región del sur de California, ¿cuál es el propósito? Encontrarnos. Con la visita del padre Solalinde hubo varios intentos con una propuesta que hizo él de tratar de venir él como figura moral y hacer una reunión con distintos líderes, distintas tendencias, distintas etnicidades, para tratar de crear una conversación. Por la demanda que el padre Solalinde, que tiene que ir a Alemania, tiene que ir a distintos lados, las conversaciones con él no pudieron avanzar por todo lo que está sobre de él. De la situación de Altar, en un programa de KPFK yo oí lo de Altar y empecé a indagar y me tomé el atrevimiento de hablar a ver qué pasaba y pues, después de un montón de reveses y de situaciones, porque Altar a veces no tiene mucha comunicación y él también tiene mucha demanda con todas las situaciones de tortura y de suminación que él es testigo. Padre, ¿en qué lugares ha estado usted aquí en el sur de California? ¿Y qué ha vivido? ¿Qué le han dicho las personas? Pues tienen todos la esperanza de que pueda cambiar la situación para bien. Tienen esperanza en que se humanice esta migración que se está dando, porque desgraciadamente sigue siendo algo subterráneo, que pasa y que nadie la ve, nadie sabe qué pasa, aunque todo el mundo de una u otra forma tenga contacto con esa migración que se está dando. Y entonces tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando, de sacar del subterráneo esos hombres y mujeres que siguen migrando por necesidad y que se les sigue
tratando como esclavos. Seguimos haciendo de la migración, como se da en la actualidad, una forma de esclavitud moderna. Y eso es terrible. Y lo vemos en Estados Unidos, en los hoteles, en los campos, en los restaurantes, donde el indocumentado, precisamente por no tener documentos, es víctima de horas extras, de explotaciones, de no beneficios, y lo vivimos aquí en los Estados Unidos, pero el tema viene más abajo. Vamos a ir nuevamente a una pausa, padre, ya regresamos a este programa Foro Más Latino. Estamos hablando sobre esta situación que se está viviendo en el poblado de Altar, Sonora, acerca de los secuestros, extorsiones que se cometen contra las personas, ya sea que sean deportados de Estados Unidos o migrantes que vienen de México en busca del sueño americano, o también migrantes que vienen de Centroamérica. Y tenemos vía telefónica a la licenciada Milagros Alejandra Cano. Ella es representante del programa Paisano en la zona oeste de los Estados Unidos y le queremos dar la bienvenida. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Díganos acerca de los reportes que ustedes han recibido o si están al tanto de lo que está pasando en Altar, Sonora, porque es un centro, un paso para las personas migrantes que vienen ya sea a San Luis Río Colorado o a Tijuana, y en ocasiones se convierten en víctimas de los traficantes, de los coyotes. Se habla que los utilizan como burros para pasar la droga a los Estados Unidos, o incluso se habla que son utilizados como mercancía para el tráfico de órganos. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada? Claro que sí. Bueno, primeramente gracias por este espacio. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, nuestra ventanilla aquí, ventanilla del programa Paisano en el Consulado General de México en Los Ángeles, las quejas que mayormente ha recibido es como el rubro de aduanas, con el decomiso de vehículos o sobre puntos de revisión en carreteras que conectan a Sinaloa y Nayarit, o bien sobre documentación que les hace falta en aeropuertos. Respecto a este tema particular de Altar, Sonora, a la fecha de que yo llegué a esta administración del programa Paisano, que fue en abril de este año, no tenemos ninguna queja en relación a este tema. Sin embargo, a todos los nacionales les invitamos a que cada que sufran alguna eventualidad de este tipo, nos pueden llamar desde México al 01800-201-8542, o si bien a su regreso en Estados Unidos quieren también presentar alguna queja, pueden llamar al 1877-210-9469. Es con la cultura de la denuncia, con la queja que presentan, vamos a poder acabar con ese tipo de incidentes. Licenciada, ¿ustedes están al tanto de estos albergues? Porque recientemente también tuvimos la oportunidad de entrevistar a otro padre en la ciudad de Tijuana, donde también se les ayuda a las personas indocumentadas, y en esta ocasión pues tenemos al padre Prisciliano. ¿Ustedes tienen idea de que existen estos albergues o estos refugios para las personas indocumentadas? ¿Hay conexión, hay relación con ellos? Claro que sí, por supuesto. El programa Paisano es un programa de gobierno mexicano dependiente del Instituto Nacional de Migración, y como tal pues tenemos conocimiento de estos albergues. Sin embargo, en estos operativos de mayor visita de nuestros connacionales o de gente que pasa las fronteras, siempre les recomendamos que sigan ciertas rutas, que tomen ciertas medidas. Desafortunadamente, en muchos de estos lugares ocurren este tipo de eventualidades como la que el padre ha estado comentando en Altar, Sonora, la cual yo les invito de verdad a que presenten esta queja o sus comentarios a nuestra Dirección Nacional del Programa Paisano, para que nuestras oficinas centrales en México tomen conocimiento y por supuesto que se actúen, ¿no? Cuando una persona viaja por carretera y a veces se tienen que parar ya sea en Caborca, en Sonovita o en esos lugares, y es sometido pues a robos por parte de policías federales o agentes federales, a veces ellos viven con el miedo, los amenazan que ni siquiera lo reporten porque pues temen por su vida. ¿Usted qué les diría a esas personas si los asaltan y encima les dicen si nos denuncias o nos reportas, pues podemos terminar con tu familia? ¿Qué les diría usted? No, es que primeramente yo insisto mucho, una vez más, perdón que insista, pero el programa Paisano lo que ofrece son esas herramientas para esos paraderos seguros que están en esta temporada. Son paraderos que pueden consultar en nuestro portal. Viene la fotografía del paradero para que lo ubiquen.
tiene la localización, el kilómetro, los puntos donde está este paradero seguro, donde encontrarán a la Policía Federal, Estatal, Municipal, de todo a los observadores del programa paisano, dando asistencia. Cuando sufren algún tipo de necesidad, lo que siempre les vamos a sugerir es que presenten su queja. Insisto, al presentar su queja, podemos nosotros actuar. Yo sé que temen, estas amenazan muchas de las veces, pero si no es presentando su queja, que lo pueden hacer de manera anónima, nosotros no podremos actuar contra de estos funcionarios que están actuando indebidamente. Le quiero preguntar al padre Prisciliano, ¿hay oficinas del programa paisano ahí cerca de Altar, Sonora? ¿Hay una oficina que los asesore, que les diga aquí lleguen y aquí les ayudan? La más cercana está en Nogales, Sonora. Y la otra está en Mexicali. Pero lo curioso es cuando ya van como migrantes triunfadores y a veces con otra nacionalidad, se les presta hay un programa que los defiende, que los protege, pero cuando son nacionales y cruzan por nuestro México, no los protegen, no los cuidan, mientras son nacionales todavía de toda esa barbarie cuando están en México nadie los protege. Cuando vienen hacia el norte, nadie los protege. Ya cuando triunfan acá y regresan, hay programas y se hace público, bienvenido paisano, y si alguien te molesta, aquí estamos para defenderte, pero cuando vienen apenas, y que todavía, pues, como mexicanos, tienen que sufrir muchos de los acosos que ellos sufren todavía en su país. Licenciada, ¿es cierto esto de que el mexicano no se le ayuda al programa paisano? No, claro que no, por supuesto. Nuestra finalidad es importante, es servir, apoyar, informar. Me refiero a cuando viene del sur al norte, ¿verdad? Licenciado, es cuando, por ejemplo, el que está por venir, no el que ya va de regreso. El programa paisano es para los dos, tanto el que ya va de regreso a México, que triunfa en Estados Unidos, o también es para aquel que está queriendo venirse para Estados Unidos. ¿A ese también le dan ayuda a ustedes? Sí, o sea, programa paisano informa sobre el ingreso, tránsito y salida de los mexicanos. Entonces, el connacional que venga de México a Estados Unidos, en todos los ingresos, en todas las fronteras, siempre habrá alguna autoridad de migración, alguna autoridad del programa paisano que los pueda asesorar. O sea, pero los asesoran cuando ya regresan de Estados Unidos. Regresan, pero sí. Por ejemplo, los que vienen, por ejemplo, una persona que viene a Estados Unidos, ¿ustedes también los apoyan, les ayudan para que no se conviertan en víctimas de extorsión o de las autoridades federales? ¿O nada más ayudan a aquel que ya va de regreso a ver a su familia en México? Entiendo que las personas que me están ustedes consultando es si a la persona, al connacional que viene sin documentos, nosotros apoyamos. Así es, licenciada. Bueno, la labor principal es para el mexicano que va, transita y sale de México. A la persona que viene sin documentos hacia Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración está al pendiente de ellos en caso de que sean detenidos en la frontera y ver que sus derechos se respeten. O sea, sí hay un apoyo por parte del instituto en que sus garantías y sus derechos se respeten al momento de ser, pues evidentemente, repatriado a su lugar de origen, ¿no? Estamos próximos a lo que es la temporada navideña. ¿En qué lugares donde se dan este tipo de extorsiones o de robos a las personas quienes regresan a sus lugares de origen, licenciada? Bueno, como tal, no. O sea, evidentemente nosotros en las rutas sugeridas tratamos de que las sigan y que respeten esa ruta. No podemos asegurar que no va a pasar nada. Sin embargo, como lo comenté al inicio de la entrevista, los lugares que hemos tenido como incidencia es un punto de revisión que está en la conexión de la carretera de Sinaloa y Nayarit. Ya se está atendiendo, ya se está viendo esto con las autoridades correspondientes. Por lo demás, lo que se les puede recomendar es que viajen de día en grupo y no lleven grandes cantidades de dinero. En nuestro portal hay un apartado que dice traza tu ruta y puedes ver desde su salida hasta su destino cuántas casetas para que solo lleven ese dinero en moneda nacional, no lleven dinero más y eviten que lo asalten, ¿no? Insisto, lo que tratamos es formarlos, sin embargo, los que vienen a México rutas, no podemos asegurar
que van a estar libres de algún incidente, ¿no? Licenciada, se nos está cortando la comunicación, pero le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Licenciada Milagros Alejandra Cano. ¿Una pregunta? ¿Quiere hacer? A ver, rapidito, señor, a ver si nos escucha. Sí. El señor Antonio Arias le quiere hacer una pregunta, licenciada, a ver si nos alcanza a escuchar usted, porque la conversación con usted se nos está cortando. Señor Antonio Arias, de la organización Guernica Nunca Otra Vez, señor Bernic. Sí, primeramente, agradecerles por el servicio que dan en cuanto a que a la gente que está en deportación. A mí me ayudaron, yo estuve en ese proceso y aprendí bastante, y de hecho me han ayudado a sacar 2 o 3 personas ya de deportación con lo que aprendí ahí. Eso es por un lado, y yo creo que en eso tenemos coincidencia y podemos trabajar juntos. Por otro lado, yo creo que el problema se agrava en México del tránsito o el éxodo de gentes hacia acá, es precisamente por la falta de solvencia moral que tiene el gobierno mexicano y que tenemos que tratar de rectificar antes de que esto cause una desgracia de mayores proporciones. Bueno, esta situación sería, yo creo que hay que tratarla con el cónsul mexicano, el señor Sada, en la ciudad de Los Ángeles, que es más próximo a nosotros. Tengo que despedir a la licenciada. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio y buenas tardes a los que están ahí. Vamos a una pausa y regresamos a Foro Más Latino. Me gustaría preguntarle al padre Prisciliano Peraza García el comentario acerca de lo que nos dice la señora licenciada Milagros Alejandra Cano, representante del programa Paisano. ¿No lo convence de que las autoridades mexicanas, Paisano nada más ayuda a los que van de aquí para allá? Sí, es un programa exclusivo, ciertamente, a la persona o asegurarle el viaje o el tránsito cuando van de regreso a su casa, ya del lugar de triunfo, donde ya triunfaron o ya están viviendo. O ya se cansaron. En Estados Unidos o Canadá. Porque no quiero ser específico, porque a veces dicen, no, pues ya me voy, ¿no? Ya no es que ya triunfaron, pero se fueron. Mejor ya me voy, ¿no? Pero es a los que ayudan, entonces. Y ese es bueno el programa. Yo lo que critico es, ¿por qué cuando viene ese mismo que ahora se protege, ese mismo que ahora se cuida y que ya va con un pick-up, con muchos regalos, con dinero, antes cuando venía en su viaje de su lugar de origen a su lugar de destino, se le hizo ir por lugares inhóspitos como el río, como la montaña, como el desierto? Ahí no hubo protección de nada, ahí lo dejaron a la deriva, cuando todavía era su connacional. Y a veces cuando regresan, ya regresan con otra nacionalidad. Y te vas a decir, bienvenido, paisano, muy bien. Y qué bueno, pero eso que aplica, nuestro programa, que se aplica para cuidar al que regresa, ¿por qué no se aplica al que viene o cuando viene? Háblenos, padre, por favor, acerca de los secuestros, de lo que está atravesando este pueblo de Altar, porque parece que está controlado por un grupo específico y no se puede hacer otra cosa más que al que vive ahí o es coyote, y el que viene para ser introducido a los Estados Unidos. E incluso se habla de tiendas que se dedican a la venta de mochilas o de víveres para el que quiere llegar a los Estados Unidos. Sí, desgraciadamente, y no es exclusivo de Altar, se da en todo el tránsito de las rutas migratorias, la sombra que persigue al migrante, de la extorsión, del secuestro, que está en peligro su vida. Y la economía de Altar ha cambiado totalmente. Antes de la migración dependíamos de la agricultura y la ganadería. Hoy dependemos en un 90% de la migración. Y sean alrededor de la migración, pues, los mercados, los negocios que le ofertan al migrante la mochila, la comida, la ropa que va a traer, los zapatos que se va a poner. Entonces la economía se ha transformado en nuestro pueblo. De depender de la agricultura y la ganadería, ahora dependemos prácticamente de la migración. El secuestro. Háblenos de un caso de alguien que haya sido secuestrado y en qué terminó. Es que a veces la gente no es consciente de que cuando se le lleva a un lugar en contra de su voluntad, eso es un secuestro. Y ellos piensan pues, que es parte de la misma dinámica de la migración. Y lo obligan a que dé los contactos de su familia para estarles llamando y que estén dando dinero. Y eso es lo ordinario. Cuando no se da el dinero que se pide, a veces se le golpea, se le maltrata, se le lastima, hasta que sacarle a veces los números, o a veces se le abandona. Y eso desgraciadamente se da a lo largo de toda la franja o toda la línea de la migración. ¿Cuánto se les cobra
por decirle yo te voy a pasar a Phoenix, Arizona, o te voy a llevar a San Diego? ¿De cuánto estamos hablando? Si es de Altar a Phoenix, estamos hablando de $3,500 a $5,000. Entre más pagas, caminas menos. Entre menos pagas, caminas más. Y el caminar estamos hablando de 5 a 6 días de camino. De 3, mínimo, de 3 días. ¿En qué temporadas es cuando se da más esto? ¿En qué meses del año? El tránsito del paso de indocumentados, es decir, los coyotes cuando están más ocupados. Tradicionalmente, enero, febrero, marzo, abril son temporadas muy altas. Y septiembre, octubre. Cuando se ven en la desesperación ellos, es cuando llegan con usted allá a su albergue. Sí, muchas veces cuando los deportan y que ya no tienen a dónde ir y llegan ahí. Porque a veces cuando ya vienen y vienen conectados, pues ya tienen, los mismos que trabajan con ellos, ya tienen sus casas de huéspedes donde los llevan, o sus hoteles donde los hospedan mientras están en Altar. En Altar llegan, están 3 o 4 días y luego los transportan al punto de cruce, porque a veces cuando llegan ellos a Altar, la persona que los va a caminar por el desierto, el que lo va a cruzar, puede ser que todavía no esté ahí, que tenga otro grupo que venga en camino, entonces esperan hasta que la persona ya esté, el que lo va a pasar esté en el punto de cruce, entonces es cuando ya le mandan a la demás gente. ¿Usted ha vivido personalmente una experiencia de alguien que lo hayan secuestrado y que haya terminado herido, que lo hayan torturado o algo? Sí, desgraciadamente, pues yo creo que todos los... ¿Y lo ha reportado la policía, lo ha denunciado? Sí, desgraciadamente los rebasa, la realidad que tenemos hoy rebasa totalmente nuestras posibilidades de ayuda y de defensa, y tanto a nuestros policías como a la misma gente ahí, no es posible a veces tenerle la mano, ayudarle o defenderle en ese momento, y a veces nos llegan cuando ya fueron pues acuchillados o golpeados, o que los golpearon con el arma que traían. ¿Y usted cuando sacaron todo lo que traían. ¿Y la policía no hace nada? ¿Hay impunidad? Desgraciadamente está muy limitada. Pues no podría actuar con el sistema, las formas que usan contra el sistema que tienen los otros, pues no pueden actuar, hacer mucho. ¿Alguna vez se ha visto la posibilidad de militarizar esa región o ya han estado los soldados en Altar Sonora precisamente ante esta situación? Sí, están y hacen rondas, pero no se logra nada, sigue la situación. Lo cierto es que la situación se sigue dando. Usted ha tomado la iniciativa para ayudarles a estas personas, pero no es suficiente. ¿Qué se podría hacer? Sí, también como todos seguimos limitados. Ya aun cuando trabajamos con diferentes colectivos y todos estamos en comunión y en conexiones, y hemos formado cadenas a lo largo de toda la frontera, tanto del norte y también del centro y del sur, y hemos estado estableciéndonos en estas rutas donde pasan los migrantes, y todavía es insuficiente la ayuda que se da, todavía nos queda muy grande la defensa de la persona, porque el problema es que no hemos llegado a hacer conciencia de que el que migra es un hombre o una mujer con toda la dignidad, y que tenemos que provocar que se le dé un trato digno, que no tienen por qué obligarlo a venirse por la bestia, no tienen por qué obligarlo a que suba al tren de esa manera, pues que si quieren que se vengan por el tren, que hagan un tren de pasajeros, porque no tienen por qué, si es una persona, impedirle libre tránsito, pero lo ven por el color y en un retén y lo hacen a un lado y le empiezan a investigar y le empiezan a pedir documentos. Vamos a tener que hacer otra pausa, padre Prisciliano Peraza, representante, director de este Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado en Altar Sonora. Quiero darle el número de teléfono por si usted quiere solidarizarse con ellos, hacer alguna donación, ya que ellos pues son independientes y no reciben algún tipo de fondos. Es el 011-52 0163 73 74 03 60, le reitero 011 52 01 63 73 74 03 60, y como lo decía el padre, hay gente salvadoreña que tuvo que haber pasado por ese lugar, y así como esos salvadoreños, miles de personas tuvieron que pasar por ese lugar de Altar Sonora en su camino buscando lo que es el sueño americano. Ya volvemos a Foro Más Latino.
Estamos hablando sobre este poblado de Altar, Sonora, y me recuerda esa canción tan bonita de Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer, ¿verdad? Pero que creo que ahorita no se apega a la realidad. Tantos líderes, tantas personas importantes que han salido de allí de Sonora. La historia lo ha dejado marcado. El señor asesinado, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México. Señor Álvaro Obregón. Gente del norte, sus paisanos. No, y hablar de deporte, me recuerda el toro de Chihuahua, el gran Fernando Valenzuela. Gente importante, padre, y usted pues no se está quedando atrás. Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara, que tuve la oportunidad de entrevistarla hace unos cuantos meses, y pues ahora surge usted con este movimiento, con esta tarea, con esta labor social de ayudar a los migrantes, a las personas que vienen todavía en busca del sueño americano. Padre, ¿por qué no decirles que se regresen, que no hay oportunidades, que arriesgan su vida, que se van a morir en el desierto, que los van a asesinar, que los van a matar? ¿Ese mensaje se los ha dado usted? Sí, y lo saben ellos, pero ellos dicen, ya se están muriendo en su lugar de origen, entonces al menos quieren intentarlo, porque el hijo o la hija que le pidió de comer y no tiene que darle, y entonces se ve obligado a salir a buscar en otra parte lo que en su lugar de origen no va a encontrar. Y es que es imposible competir con esos salarios que se tienen en el sur de nuestro país. Entonces, cuando escucha, al menos tiene la idea de llegar acá porque sabe que con una hora que trabaje aquí va a ser más de lo que ella puede ganar en un salario, con un mínimo en un diario. Pero no saben las situaciones que se viven aquí, padre. No saben a todas las situaciones que experimenta la gente indocumentada cuando viven aquí y son víctimas de los atropellos, de las injusticias. Siguen siendo víctimas aquí. Y dicen, los explotan, no les pagan horas extras, los obligan a trabajar de más y se convierten en esa esclavitud moderna que usted estaba hablando. Obviamente no pierden la vida, pero aún sin embargo quieren llegar a Estados Unidos. El problema de fondo. El problema de fondo es el que está obligando todo esto, lo que se dice de que hay una relación social totalmente en decadencia. En Honduras, el gobierno de Honduras permitió el 60% de su territorio ser explorado por BP. El norte en el Aguán, por la protección a la palma de aceite, ha desmantelado cantidad de campesinos y los ha asesinado. Tienen aparatos represivos. En Colombia cambiaron 3 ríos, uno para la hidroeléctrica y otro para la minera abierta, que dejando 2 pueblos bajo el agua. Usted lo vivió en Chiapas con el subcomandante Marcos. Yo no fui más que punto de apoyo aquí en Estados Unidos, pero se ve la necesidad, que hay un cuestionamiento social a todo lo establecido. Y si no escuchamos, nos vamos a destrozar. La tendencia a la privatización de las aguas, de la minería abierta en México, que no está dejando opción a nadie más que desesperadamente correr a donde tengan una mínima esperanza, que se está acabando aquí. Entonces hay un problema severo de fondo en cuanto a la concentración y el deseo de acapararlo todo por unos cuantos, que si no reaccionamos va a causar un desastre mayor del que estamos siendo testigos. Pero es parte del sistema capitalista neoliberal. Y lo comentaba el padre fuera de cámara acerca de el Tratado de Libre Comercio o NAFTA, que surgió en 1994, aprobado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y también por los estadounidenses. Claro, y fue imposible competir con países de otro nivel, aunque nos engañaron o nos quisieron engañar diciéndonos que éramos iguales, que era un tratado entre países iguales. La verdad en la práctica es que es de desiguales. No podemos competir con las potencias que son Canadá y Estados Unidos. Padre, ¿usted ha hablado con autoridades del lado de Arizona? ¿Ellos saben esa problemática que se vive en Altar? Sí. ¿Y qué respuesta le dan? ¿Qué le dicen ellos? Pues nos han respondido con leyes, la ley 200, la SB 1070. La SB 1070. Que dice que los indocumentados son criminales o que son narcotraficantes. Criminalizan desgraciadamente a nuestras familias, a nuestros migrantes, porque son nuestros hermanos. Ese es el problema, que han criminalizado la migración. Primero la obligan a que salga de su lugar de origen al hombre y a la mujer, niñas o niños, y después le hacen difícil el tránsito por otras partes, hasta llegarlos a tomar como criminales, cuando en realidad son hombres y mujeres que antes de emigrar
tienen su historia, tienen su pasado, hay gente muy tranquila que sabía sembrar, que sabe hacer el trabajo muy bien, que ha luchado por ser mejores ahí, pero ya no le quedan más opciones y se están muriendo ahí, entonces de perdida le van a intentar. Padre, se me ocurre el programa Bracero, que fue creado en 1960. ¿Podría ser una potencial solución a ese problema de migración, que en lugar que salgan y lleguen a la frontera, contratar a las personas desde sus lugares de origen? Sí, si hubiera libre tránsito, todo México, por ejemplo, no hubiera tantos retenes, tantos filtros que hay para... Pero para libre nuestros tránsito hermanos. va a ocasionar esta situación del secuestro y la extorsión. Al llegar a saltar, al llegar a las zonas Libre fronterizas. tránsito, en que se cuidara todo eso, ¿verdad? Que estuvieran seguros su tránsito por México y también, por supuesto, en Estados Unidos, sin necesidad de meterlos por esos lugares inhóspitos, por ejemplo, el desierto, que se le diera. Ellos gastan más en esa forma que lo están haciendo viajar ahora, que se compraron un boleto de avión, por ejemplo, de Oaxaca a Los Ángeles. Entonces, a eso me refiero, que si se le diera el trato de persona, si lo tratáramos de perdida como turismo de bajo perfil, y que le proporcionáramos los servicios que ellos demandan. Pero no estaríamos fomentando, padre, a que se viniera invitando a la gente que siga viniendo a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos ya no hay oportunidades para trabajar. ¿No sería una invitación para esas personas? La dinámica de la migración antes de estos tratados y antes de que se cerraran las fronteras, porque curiosamente después del Tratado de Libre Comercio y cuando se viene el abandono de los campos, se empiezan a agudizar el cruce de las fronteras inmediatas. Y la dinámica de la migración era, venían por 2 o 3 años y se regresaban. Y el que se quedaba allá o el que venía para acá estaba mandando su dinero. Tanto así que antes del 2010, una de las segundas entradas a nuestro México eran las divisas, después de las del petróleo. Las divisas que mandaban, las remesas que mandaban, perdón, nuestros mexicanos acá en el extranjero, ¿verdad? Una de las después del petróleo, otra divisa que entraba eran las remesas, y era el dinero que entraba por lo que mandaba. Padre, finalmente, porque se nos acaba el tiempo, ¿usted ha sido víctima de amenazas? Pues es que esto es un constante riesgo, ¿verdad? Estar en esto queriendo siempre poner en el centro a la persona migrante y siempre que se cometen injusticias tenemos que alzar la voz, pues siempre corre uno la amenaza y siempre va a estar latente la amenaza, pero mi misión es estar con el que sufre y ser voz del que no tiene voz. Gracias, padre. Y para mí la solución última es cambiar las condiciones sociales que están forzando la migración, que cambien. La gente no va a migrar si tiene condiciones ideales en su lugar, no abandona a su familia, no abandona nada. La idea de privatizar todos los bienes naturales, de crear esta condición donde la gente no tiene otro estado, otra forma de salir de su desesperación y migrar, es lo que tiene que cambiar dentro del lugar de origen. Cualquier ley, cualquier otra cosa no va a cambiar esa condición, porque el ser humano tiene la tendencia a la sobrevivencia como de lugar. Gracias, señor Antonio Arias, padre Prisciliano Peraza García, director del Centro Comunitario de Atención al Migrante Necesitado en Altar, Sonora. Le quiero dar nuevamente el número de teléfono de ese lugar, es 011-52, para que lo marque usted desde aquí, desde Estados Unidos, 011-52-0163-7374, 0360-0163-7374-0360, este centro comunitario que ayuda a los migrantes, ya sea los que vienen en busca de unas oportunidades mejores hacia este país o también aquellos quienes son deportados de los Estados Unidos, siempre el país más poderoso del mundo, que sigue contratando mano de obra barata, que sigue enviando armas hacia México y provocando estas situaciones de violencia, de crimen organizado, a costas de miles de personas quienes siguen con esa idea de querer estar en los Estados Unidos. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso. Vamos.